Hola hermanos y amigos, aquí estamos de nuevo, estudiando las lecciones de la escuela sabática que pronto terminaremos este trimestre. Vamos a estudiar ahora la lección número 12, que se titula ¿Qué han visto en tu casa? Dice el versículo de memoria: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso se encuentra en 1 de Pedro 2:9. Tal vez hayamos llegado a una etapa en que, gracias al Señor, nos está yendo bien en la vida, al menos por ahora. La familia está bien, el trabajo está bien, la salud y las finanzas también, o quizás no. Tal vez tu hogar por el momento está sufriendo, convulsionado. Sea como fuere, cuando alguien llega de visita a tu casa, como los emisarios de Babilonia que visitaron al rey Ezequías, ¿qué respuesta se llevarán de lo que vean en tu casa? Dice: ¿qué ha visto la gente en tu casa? ¿Qué ha visto los ángeles celestiales? Entonces, hermanos, es interesante, ¿no?, que cuando alguien nos visita puedan llevarse un mensaje, pueda el Señor tocar los corazones de aquellos que nos visitan, especialmente si no son cristianos. Pero esta semana comienza la lección diciendo: aprendamos del error de un rey. Y cuenta en Isaías capítulos 38 y 39, cuenta la historia del rey Ezequías, que enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías, al escuchar al profeta Isaías que le anunciaba su muerte, volvió su rostro a la pared y oró a Dios y le dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de ti. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios, al ver el dolor que le había causado a Isaías el anuncio de su muerte, le dice a Isaías que regresara y que le dijera. Y viene el profeta, regresa donde el rey Ezequías y le dice: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí te voy a dar 15 años más de vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y esta ciudad y a esta ciudad ampararé. Y esta señal será, dice, de que Dios como prueba de que él hará lo que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Esa fue la señal. En Segunda de Reyes capítulo 20, dice el historiador, de que fue Ezequías el que le preguntó a Isaías: ¿qué señal tendré de que voy a ser sanado? Y que voy a volver a la casa de Jehová. Y entonces el Señor le dio a escoger entre si podía adelantar la luz del sol, la sombra del sol, o atrasarla 10 grados, y él eligió atrasarla. Entonces Dios fue lo que hizo, fue la señal que le dio a Ezequías de que él sería sanado. Y así fue. El rey Ezequías fue sanado de su enfermedad. El profeta Isaías dijo que le pusieran masa de higos en la llaga y que iba a sanar. Entonces, pero de repente cuando Ezequías sana, vienen de Babilonia unos mensajeros
Dice que en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo de su enfermedad y que había sanado. Se enteró allá el rey de Babilonia y mandó cartas y mandó presentes al rey Ezequías. Y cuando Ezequías recibe a los mensajeros babilonios, dice que él les mostró la casa de su tesoro, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Y dice que eso desagradó al Señor, ¿verdad? Porque en ningún momento él dio testimonio de lo que Dios había hecho de él. Por eso dice que entonces vino Isaías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido? Ezequías respondió: de tierra muy lejana, de Babilonia. Y le pregunta a Isaías: ¿qué han visto en tu casa? Y claro, él dijo: mira, les mostré mis tesoros, les mostré todo lo que yo tengo. Pero dice, en ningún momento él les contó que había sido sanado por el Dios Todopoderoso. Entonces esa es una enseñanza para nosotros. Por eso dice de que debemos de aprender del error de un rey. Que cuando nosotros tengamos visita en nuestra casa, lo primero que la gente debe de ver es que somos una familia cristiana. Una familia que ha sido bendecida por Dios. Y debemos de contar de todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No hay nada de malo en las bendiciones materiales, pero en primer lugar debemos de contarle a la gente cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, cuando sanó a mi hijo Ronnie cuando tenía 6 años. Luego mi nieta nació con problemas y el Señor también la sanó. Esas son las cosas que a la gente hay que contarle cuando nos visita. Las Escrituras destacan que los mensajeros estaban interesados en la recuperación milagrosa del rey. Sin embargo, él parece haber guardado silencio acerca de su experiencia de curación. No enfatizó que se estaba muriendo y Dios lo había sanado. Entonces dice que el Señor, Dios lo dejó para probarle. Dice que el rey Ezequías nunca pidió consejo. Dice que era una visita de estado la que estaba teniendo. Eran mensajeros de un monarca, de un rey. Pero él en ningún momento pidió consejo. Simplemente lo recibió y él se fue e hizo lo que él quiso. Pero Dios está interesado que nosotros contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso, cuando alguien nos visita en nuestra casa, debemos dar testimonio de todas las bendiciones que hemos recibido. Dice, cada visita al hogar de un cristiano es una oportunidad para que la gente se encuentre con seguidores de Cristo. La gente debe darse cuenta que los que viven en ese hogar son seguidores de Cristo. Es poco probable que las visitas entablen una conversación sobre cosas espirituales. Los cristianos deben buscar formas respetuosas y apropiadas a la ocasión para compartir las buenas nuevas. Debemos de atenderlos bien, pero sobre todo hablarles de Jesús y de su palabra. Dice, las familias cristianas son llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo nunca me canso de contar de que el Señor me encontró perdido, con una neurosis terrible y con un alcoholismo terrible también. Entonces de ahí me sacó el Señor, me trajo a su iglesia, restauró mi vida y me permitió sacar adelante a mi familia. Ese es el mayor testimonio que yo puedo contarle a la gente. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que la familia es lo primero.
La familia es lo más importante en la sociedad. Es lo que debe de recibir, debe recibir mayor atención. La familia. Y encontramos el relato de dos hermanos. En Juan 1 del 40 al 42 encontramos la historia de Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro. Este Andrés era seguidor de Juan el Bautista, pero una vez que se encontró con Jesús, dejó a Juan y siguió a Jesús. Le pareció más interesante, ¿no? Más interesante la predicación del Señor. Entonces dice que una vez que Andrés vio a Jesús, al primero que le fue a decir fue a su hermano Simón. Le dijo: hemos hallado al Mesías, le dijo. No fue con los amigos, fue con la familia, con su hermano, con la familia más cercana que tenía. Dice, y además de que le dijo: hemos hallado al Mesías, lo trajo a él. Lo trajo: ven, te lo voy a presentar. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea que Andrés, lo primero que hizo fue llevarle la noticia a su hermano. Y lo trajo y se lo presentó. Dice que es una fórmula sencilla para compartir el evangelio con familiares en nuestro hogar. Dice que después de presentarlos, Andrés dio un paso atrás y a partir de entonces Jesús y Pedro tuvieron una relación propia. O sea que Andrés, aquí tenemos la historia de hermanos que alguien los trajo a la iglesia y los dejó aquí y estos ya no regresaron, ¿verdad? O sea que fueron el instrumento nada más para conocer al Señor. Entonces dice que Andrés hizo eso precisamente con su hermano. Y en la lección dice que hay que hacer lo mismo con los niños. Con los niños. Hay padres que creen que los niños van a adquirir la vida cristiana solo con observarlos. Dice que no. Dice que hay que enseñarles. Y aquí es donde entra el culto familiar, que últimamente se ha descuidado en nuestra iglesia. Porque es el momento en que podemos compartir con los niños acerca de Jesús. Entonces dice que a los niños y los jóvenes hay que traerlos a Jesús de manera personal. Yo les he preguntado a los jóvenes, ¿a cuántos años tenías tú cuando te bautizaste? Bueno, yo tenía tantos, pero me bauticé pues porque mi mamá pues hasta cierto punto me obligó. Pero al niño hay que enseñarle. Al niño hay que enseñarle que Jesús es un Jesús personal. Y claro, Deuteronomio 6 insiste en ese aspecto, en donde dice Deuteronomio 6: y estas palabras, dijo el Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Al niño hay que instruirlo en la palabra de Dios. Claro, también tiene que tener sus juguetes el niño, porque no lo vamos a tener todo el tiempo ahí con la Biblia, ¿no? Pero todo tiene su lugar, ¿verdad? Para que el niño pueda crecer como creció Jesús, en gracia con Dios y con los hombres. Pero también encontramos el caso de Ruth. Qué interesante el caso de Ruth, hermanos. Dice de que Ruth conoció a Noemí en Moab. ¿Por qué? Porque Noemí, su esposo y sus hijos, en tiempos de escasez en Israel, se fueron a los campos de Moab. Y allá sus hijos conocieron a sus esposas, a Ruth y a Orfa. Y entonces murió el esposo, murieron los hijos, y entonces Noemí se quedó viuda y sin hijos y desamparada. Entonces hay un momento cuando ella decide regresar a Judá.
Viene desamparada, viene pobre, viene sin nada. Entonces dice, cuando ella regresaba, les dijo a sus dos nueras, a Orfa y a Ruth, que se regresaran a sus casas y con sus madres. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Las besó a ellas y lloraron. Prácticamente las estaba despidiendo. Ellas le dijeron, nosotros iremos contigo a tu pueblo. Claro, Noemí era una mujer que se había ganado el corazón de sus nueras. Pero Noemí insistió, argumentando que ellas eran jóvenes y podrían rehacer sus vidas. Les dijo, váyanse, hijas mías, que yo tengo una amargura tan grande, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Estaba en un momento Noemí de desesperación, fracasada, lo había perdido todo. Entonces le dijo, miren, y ella le echó la culpa a Dios. La mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas lloraron de nuevo. Orfa la besó y se fue, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo, Orfa se fue a su pueblo y a sus dioses, vete con ella. Pero Ruth le respondió estas palabras famosas que Ruth le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y así me añada, que solo la muerte nos podrá separar. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice que Noemí, viendo que ella estaba resuelta a quedarse, ya no le dijo más. Entonces cuando llegaron a Belén, la gente se alborotó cuando vio que llegaba Noemí de regreso. Llegó Noemí alegre, la gente. Y dice ella, no me llames Noemí, llámame Mara, porque dice, porque Jehová ha dado testimonio en contra de mí. Entonces, lo importante aquí en este caso, hermanos y amigos, es que hasta cierto punto, Noemí dentro de su dolor le dio un mal testimonio a Ruth. Le dio un mal testimonio porque culpó a Dios de su fracaso. Y a pesar de eso, hermanos, Ruth siguió al verdadero Dios. Dice que Ruth vio a Noemí también en sus peores momentos, cuando intentó apartar a su nuera y cuando enojada y deprimida arremetió contra Dios al recordar sus pérdidas. No se puede presentar un testimonio más elocuente que el de Ruth para mostrar que los jóvenes pueden conocer a un Dios perfecto y comprometerse con Él, aun cuando se lo presente como un padre imperfecto. Y fue lo que hizo Noemí. En medio de su dolor, testificó mal de Dios, pero sin embargo, Ruth aceptó al verdadero Dios. Y luego dice la lección, la paz que triunfa. Y entonces aquí hay algunos consejos. Aquí el tema es los matrimonios divididos, donde uno de los dos es creyente y el otro no lo es. Entonces esos matrimonios tienen conflictos. Yo he sido testigo de los conflictos que han tenido estos matrimonios, donde la mujer es creyente y el marido no lo es y viceversa. Entonces San Pablo tiene consejos para estos matrimonios. ¿Qué hacer con estos matrimonios? Dice 1 Corintios 7, 12 al 15, y a los demás digo yo, no el Señor. O sea que es un consejo del apóstol Pablo. Si algún hermano tiene mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si un hermano y si una hermana tiene marido incrédulo,
tampoco lo abandone, o sea, acéptelo, pues ambos son santificados por los cónyuges creyentes, pues de otra manera los hijos serían inmundos. O sea, dice que el cónyuge incrédulo es santificado por su cónyuge creyente. Dice, pero ahora dice, los hijos son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, nadie puede obligar a nadie a estar juntos. Pues no están los hermanos sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Dice, pero cuando dice que el cónyuge incrédulo es santificado, dice que tiene su significado. Dice, la palabra santificar debe entenderse en el sentido de que los cónyuges incrédulos entran en contacto con las bendiciones de la gracia al vivir con sus cónyuges cristianos. Alcanzan la bendición de Dios. No está diciendo que se van a convertir en santos, sino que son partícipes de las bendiciones de Dios. Y en 1 de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí entra el testimonio. Lamentablemente, tengo que decirlo, a través de los años, yo he sido testigo de matrimonios así, o sea, divididos, creyentes e incrédulos. Y lamentablemente, hermanos y amigos, lo digo, de que ha fallado el testimonio del creyente. Lamentablemente hemos fallado en ese punto. Entonces, lo que San Pablo está enfatizando es que el cónyuge creyente debe de dar un buen testimonio para poder ganar al cónyuge que no cree. Entonces dice la bendición de ser un cónyuge cristiano. San Pablo responde a la pregunta, porque en aquel tiempo la gente pensaba de que estar casado con un incrédulo no estaba correcto, y que los hijos iban a ser contaminados, pero San Pablo explica que no, ¿verdad? Que es al contrario. Los incrédulos son santificados por la relación que tienen los creyentes. Dice, el estado sagrado del matrimonio y sus intimidades deben continuar después de la conversión de uno de los cónyuges. La presencia de un cónyuge cristiano santifica al otro cónyuge y a los hijos en el matrimonio. Entonces dice, la clara preferencia de la palabra de Dios es que a pesar de los desafíos de un hogar dividido espiritualmente, se puede encontrar un camino para que la paz de Cristo reine allí. La esperanza es mantener el matrimonio intacto, dar evidencias del triunfo del Evangelio en medio de la dificultad y promover el bienestar del cónyuge con quien el creyente es una sola carne, aunque no sea creyente. O sea, el creyente debe de realmente tener una buena relación con el Señor para poder ganar al incrédulo. Pero dice, ¿cuáles podrían ser las limitaciones de la responsabilidad de un creyente hacia su cónyuge que no lo es? Y mire lo que dice la lección: la bondad, la misericordia, la fidelidad inquebrantable, el servicio humilde y el testimonio fascinante por parte del creyente constituyen la mayor posibilidad de ganar al cónyuge no cristiano. Pero muchas veces, hermanos y amigos, es donde fallamos en dar nuestro testimonio. Así es que, hermanos, dice que la vida familiar es para ser compartida. La vida familiar es para ser compartida. Y en esta parte de la lección habla de la imitación
de lo importante en esta parte de la lección, donde dice que la vida familiar es para ser compartida, tiene que ver con la imitación. Y todos los versículos que se dan habla de imitar. Y el primer versículo que se cita es 1 Corintios 4:16. San Pablo dice: por tanto os ruego que me imitéis. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 1 Tesalonicenses 1:6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Tercera de Juan 11, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, hermanos y amigos, imitar lo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un amigo, si tenemos una amiga, hay que imitar lo bueno, no imitemos lo malo. Dice San Pablo, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Porque muchas veces yo recuerdo, por ejemplo, a mi hermano Humberto Torres, hermano colombiano que ya falleció. Ese fue mi modelo después de Jesús. Ese hombre a mí me enseñó muchas cosas. Y yo le decía, hermano Torres, quiero que me dé del espíritu que usted tiene, hermano Torres. Porque teníamos afinidad. Entonces yo recuerdo, yo siempre traté de imitar. Fui su compañero para dar estudios bíblicos en un tiempo. Entonces dice que el énfasis del Nuevo Testamento en la imitación reconoce el importante papel del ejemplo en el proceso de aprendizaje. La gente suele asemejarse a lo que contempla. Qué interesante, ¿no? Este principio se aplica a las relaciones en general y especialmente en el hogar, donde la imitación es común. Los niños imitan a sus padres y a sus hermanos. Los cónyuges a menudo se imitan entre sí. Entonces, hermanos, es importante imitar. Damos testimonio desde nuestro hogar, cuando ofrecemos oportunidades para que los demás nos observen y compartan nuestra experiencia familiar en cierta medida. Cuidadito, hermanos. Dice San Pablo que somos cartas leídas al mundo. La gente que nos rodea está pendiente de nosotros. Entonces, porque la gente nos tiene un buen concepto y ese concepto debe permanecer. Dice, muchos sencillamente no tienen un buen ejemplo de matrimonio o de relaciones familiares para seguir. En nuestro hogar quizás puedan ver cómo el Espíritu de Jesús marca la pauta. Dijo Elena de White, la influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Tremendo. Dice, cuando las parejas casadas invitan a otras parejas a comer, pasar tiempo juntas o estudiar la Biblia, o cuando asisten juntas a un programa de crecimiento matrimonial, las visitas encuentran un modelo. Qué interesante, ¿no? Las demostraciones de reciprocidad, reafirmación, comunicación, resolución de conflictos y adaptación a las diferencias dan testimonio de la vida familiar en Cristo. Una familia cristiana a legua se reconoce. Pero dice que también debemos de tener cuidado y da los consejos. Aquí, por ejemplo, dice que debemos de tener siempre en cuenta, dice, el contexto y que debemos de cuidarnos siempre al dar nuestro testimonio.
Y menciona Jeremías 17:9, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Debemos de ser auténticos, porque hermanos, ser auténtico tiene su recompensa. O sea, cuando vamos a hablarle a alguien de Jesús, tenemos que ser auténticos, porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta. Juan 2:25 dice que el Señor no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Los fariseos querían jugar con Jesús, pero nunca pudieron, porque Él sabía lo que ellos estaban pensando. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice una nota aquí: sigue a los creyentes que siguen a Cristo. Todos los ejemplos humanos son imperfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. El único perfecto es Jesús. Sin embargo, dar testimonio de hogar cristiano no tiene que ver con un modelo de perfección absoluta a seguir. Somos humanos, somos pecadores, podemos fallar, pero debe haber en nuestro corazón el deseo de hacer lo bueno. La noción de imitación del Nuevo Testamento es un llamado para que la gente siga a los creyentes que siguen a Cristo, porque lamentablemente no todos seguimos a Jesús. La idea es que capten la fe cristiana tal como la ven ejemplificada en la vida de otros, que son tan humanos y falibles como ellos. Pero luego la lección pasa al tema de la hospitalidad. Esta semana la lección ha hablado acerca de la hospitalidad. Y en Isaías 58, 6 y 7, cuando el profeta Isaías habla del verdadero ayuno, dice: dice Dios, el ayuno que yo escogí. Dice: romper las cadenas de impiedad, desatar las cadenas de opresión, dar libertad a los oprimidos. Y dice también, debe de dar de comer a los hambrientos y a los errantes en casa, y a los errantes dice: dales dónde vivir. Habla la hospitalidad. Entonces en este contexto, por ejemplo, Romanos 12:13, miren lo que dice Romanos 12:13, cuando habla acerca de la hospitalidad. Romanos 12:13 dice: compartiendo, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Como cristianos somos llamados a practicar la hospitalidad. Y también Primera de Pedro 4:9 también habla acerca de la hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 dice, qué interesante, cómo la hospitalidad juega un papel tan importante. Dice, entonces dice, Primera de Pedro 4:9, estoy en segunda, perdón hermanos. Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. O sea que el Señor está interesado en que nosotros como cristianos practiquemos la hospitalidad. Y trae 3 ejemplos aquí de la hospitalidad. Y la primera que presenta está en Génesis 18, 1 al 8. Cuando Abraham estaba sentado en la puerta de su tienda, en un día caluroso, cuando se le apareció Jehová. Y 3 varones llegaron a él. Cuando él los vio, corrió a recibirlos y se postró a tierra. Y los invitó a quedarse en su casa. Les ofreció agua para lavar sus pies, les ofreció descanso, también les ofreció alimento, y ellos aceptaron todo lo que él les ofreció. Entonces Abraham practicó la hospitalidad con estos varones de Dios. Dice que él le dijo a Sara, toma harina y amasa y haz pan para esta gente.
fue al ganado y agarró un becerro tierno y bueno, y le dijo al criado que lo preparara, porque había que presentarles qué comer a esta gente. Y entonces dice que una vez que prepararon todo, comieron debajo de un árbol. Hicieron un picnic, ¿no? Qué bonito, ¿no? Comieron a la luz del día. Luego el otro caso se encuentra en Génesis 24. Rebeca, ¿se acuerdan que Abraham mandó a uno de sus siervos a su tierra, a Canaán, a buscar esposa para su hijo Isaac? Entonces dice que la señal de que esta mujer, cuando él tuviera el encuentro con esta doncella, era que ella iba a ser hospitalaria. Entonces dice que Rebeca, cuando este hombre va a buscar la esposa para su hijo de Abraham, dice que aparece una doncella. Dice que aparece Rebeca, sobrina de Abraham, ante el criado que Abraham había mandado a su tierra, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Ella dice que era muy hermosa y era virgen, era pariente de Abraham. Ella vino a la fuente por agua, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado dice que corrió hacia ella y le dijo: mira, muchacha, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y dice que ella le respondió: bebe, señor mío. Claro que sí. Bajó su cántaro y le dio de beber. Y cuando él terminó de beber, ella le dijo: también para tus camellos sacaré agua para que beban. Y esa era la señal. Esa era la señal que Dios le iba a dar a este hombre, para saber que esa era la mujer que él había escogido para Isaac. Dice, fue hospitalaria con él, lo atendió, le dio de beber, y también para sus camellos. Entonces dice que ella vació su cántaro en la pila para los camellos, y corrió a la fuente y sacó agua, y llenó la pila para que los camellos bebieran agua. Entonces dijo el criado: esta es la mujer que Dios está poniendo para el hijo de mi patrón. A todo esto, llegan a la casa y Labán era hermano de Rebeca. Dice que Labán estaba allí y le dijo al siervo: bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He aquí he preparado la casa y el lugar para los camellos. Y lo atendieron. Y entonces este hombre, en este caso la hospitalidad también, porque este era un mensajero importante. Entonces cuando le pusieron de comer, dijo: yo no voy a comer hasta que no dé mi mensaje. Entonces le dijeron: bueno, pues habla pues. Y ya él dijo la razón por la cual llegaba allí. También está el caso de Zaqueo, en Lucas 19, 1 al 9. Dice que llegó Jesús a Jericó, caminaba por la ciudad, y ahí había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los publicanos y era rico. Y este procuraba ver a Jesús, pero no podía, porque la multitud se lo impedía, porque era bajo de estatura. Luego se le ocurrió, se subió a un árbol y dijo: desde aquí lo voy a ver. Y cuando Jesús pasaba debajo del árbol, vio para arriba y le dijo: Zaqueo, baja, que este día yo tengo que posar en tu casa. Entonces dice que Zaqueo se bajó rápido, lo llevó a su casa, lo atendió, porque era rico, tenía dinero. Y entonces dice que a pesar de la murmuración de la gente, porque sabían quién era Zaqueo, era jefe de los publicanos, de los que recogían los impuestos de la gente. Y estos, porque como ellos trabajaban para el Imperio Romano, cobraban de más a la gente, y lo que cobraban de más era para ellos. Entonces dijeron: bueno, si éste supiera quién es el que lo atiende, no estaría con él. Entonces dice que Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Entonces, hermanos, la hospitalidad en todos estos casos surtió de que la gente fue tocada. En este caso fue Zaqueo. Zaqueo, aunque Zaqueo no invitó al Señor, sino que el Señor se invitó solo, le dijo: Zaqueo, este día voy a estar en tu casa. O sea, porque Zaqueo no tenía la idea de invitar a Jesús. Jesús se invitó él solito. Dice que la hospitalidad satisface las necesidades básicas de descanso, alimentación y compañerismo de otra persona. Hace años, allá en mi pueblo natal, Sonsonate, yo tuve que viajar a San Salvador de emergencia y yo no tenía dónde llegar. Y me fui para San Salvador y de repente me encuentro, ¿y aquí a dónde voy? No tenía dónde llegar. Y de repente se aparece un amigo mío y me lleva a su casa. Oye, qué alivio. Qué alivio sentir cuando tú necesitas y que otra persona te brinde la hospitalidad. Dice que la hospitalidad es una expresión tangible del amor abnegado. Jesús atribuyó importancia teológica a la hospitalidad cuando enseñó que alimentar a los hambrientos y dar de beber a los sedientos eran actos de servicio hechos para Él. Todo lo que hiciste con tus prójimos, a mí lo hiciste. Utilizar nuestro hogar para servir puede variar, desde simplemente invitar a los vecinos a comer, hasta la hospitalidad radical de prestar una habitación a una víctima en abuso. Dice: la verdadera hospitalidad brota del corazón de quienes han sido tocados por el amor de Dios y quieren expresar su amor con palabras y acciones. Las familias a veces se quejan de que carecen de las comodidades, de tiempo y las energías para brindar hospitalidad. Hay gente que se queja de eso. Otros se sienten incómodos, sin formación e inseguros para aventurarse más allá de lo que les resulta habitual con el propósito de relacionarse con los no creyentes. Algunos no desean complicarse la vida al relacionarse con otros. Muchas familias, dice que algunos no se quieren complicar la vida. Y yo recuerdo en una ocasión, aquí tuvimos una desgracia hace unos años atrás, y unos niñitos se quedaron huérfanos. Entonces, pues, los pastores y el primer anciano, buscando ayuda para ellos, pidió, en una reunión que tuvimos especialmente para eso, pidió, ¿verdad?, que quienes podían facilitar para estos muchachos. Y algunos salieron allí ofreciéndose, y no se me olvida el gesto de alguien que con su mirada decía: mire, a mí no me vayan a pedir ningún favor. Hay gente que no quiere meterse en dificultades y decide no ser hospitalario, pero tiene su bendición, hermanos. Pero también la lección habla del testimonio silencioso, el testimonio sin palabras. Dice que ese es un testimonio poderoso, porque la gente nos está observando y la gente dice que está interesada y quiere preguntar: ¿qué tienes que eres diferente? Yo quiero ser como tú. El testimonio silencioso. Por eso hay que tener cuidado cómo nos conducimos en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestros amigos. Algunos sienten que su testimonio silencioso no es lo suficientemente llamativo como para captar la atención. Hay gente que siente que no, pero algo quizás hay malo en ese testimonio silencioso. Sin embargo, hay un lugar donde la efectividad del testimonio silencioso parece tener el mayor potencial para hacer que el mundo se quede mirando por la ventana con curiosa admiración. Ese lugar es la familia cristiana. Dice que la familia cristiana se parecerá a un letrero de neón en la noche.
el letrero luminoso. Dice que una familia cristiana con un buen testimonio, dice que será atractiva para los demás. Dice que dijo Dios y los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva: fructificaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dice que esto se lo dijo Dios a ellos antes de la caída, porque Dios tenía, dice la idea de que la familia fuera establecida en el Edén. Aunque el Edén ya no es nuestro hogar, cuando participamos en familia nos estamos conectando con una institución edénica que tiene una forma de devolvernos ese paraíso. La familia todavía conserva los ecos de la gloria del Edén. Estos ecos resuenan con el reino de Dios y son heraldos de un nuevo Edén más glorioso que el primero, la ciudad santa, la nueva tierra, en donde no habrá más llanto, clamor ni dolor. Ese será el Edén maravilloso. Pero la hospitalidad, hermanos, no olvidemos de ser hospitalarios, porque la gente, de esa manera vamos a ganar a los que no conocen al Señor. Hermanos, gracias de nuevo por prestarme su atención. Espero que el Señor pueda bendecirles, hermanos, especialmente en la fe, y amigos que tienen la oportunidad de ver esta lección, que el Señor les pueda bendecir grandemente. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, te doy gracias, Señor, una vez más, por el privilegio, Señor, que me das de poder compartir esta lección con mis hermanos y con los amigos que pueden ver este video. Bendícelos, bendice a cada uno y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén.